¿Qué pasaría si después de 60 años juntos descubrieras un secreto que lo cambia todo? John y Martha Wilson vivieron una vida llena de amor y compromiso durante 6 décadas. Pero justo antes de que Martha se despidiera de este mundo, reveló una verdad devastadora. Podrán el dolor, el perdón y la esperanza reconstruir lo que parecía perdido para siempre. No olvides darle me gusta, suscribirte y compartir tus opiniones en los comentarios. El sol se ocultaba en el horizonte, proyectando un cálido resplandor ámbar sobre el tranquilo barrio donde John y Martha Wilson habían pasado la mayor parte de sus 60 años juntos. Su modesta casa, rodeada de un jardín cuidadosamente cuidado, era testimonio de su amor y compromiso. Un amor que había superado las tormentas de la vida e inspirado a todos los que los conocieron. Dentro, el aroma a té recién hecho flotaba en el aire. Marta, ahora frágil, pero tan elegante como siempre, estaba sentada frente a John en la mesa del comedor. Su piel oscura brillaba a la luz del crepúsculo, sus rasgos suavizados por la edad, pero aún conservaban la gracia que había cautivado a John hacía tantas décadas. Él también mostraba las marcas del tiempo, un andar lento, cabello canoso y la ligera curvatura de su alta figura, pero sus ojos aún brillaban al mirarla. Marta, dijo John, con una voz llena de cariño, ¿piensas alguna vez en lo lejos que hemos llegado? 60 años, y seguimos aquí, uno al lado del otro. Marta sonrió, aunque un destello de inquietud cruzó su rostro. Pienso en ello todo el tiempo, John. Hemos sido bendecidos, ¿verdad? Claro que sí, respondió él, extendiendo la mano por encima de la mesa para tomarla. Nuestros hijos, nuestros nietos, todos han salido tan bien. Y todo es gracias a ti, Marta. Has sido el corazón de esta familia. Su sonrisa se desvaneció y retiró la mano, doblándola firmemente con la otra sobre su regazo. George notó el cambio de inmediato. ¿Pasa algo?, preguntó con preocupación grabada en su frente. Marta dudó, bajando la mirada hacia la mesa. Había guardado un gran secreto durante décadas, un secreto que había jurado no revelar jamás. Pero ahora, a medida que su salud se deterioraba y los años por delante se acortaban, sabía que no podía llevárselo a la tumba. John merecía saber la verdad, incluso si eso significaba arriesgar el vínculo que habían forjado. John, comenzó con voz temblorosa, hay algo que necesito decirte. Algo que debería haberte dicho hace mucho tiempo. Su mirada se suavizó, aunque un atisbo de preocupación se asomó en su expresión. Marta, sea lo que sea, puedes contármelo. Lo hemos superado todo juntos. Esto no será diferente. Respiró hondo, con las manos temblorosas al agarrarse al borde de la silla. Se trata de nuestro pasado, de cuando estabas trabajando en Detroit. La mente de John remontó rápidamente a aquellos primeros años de su matrimonio. Había aceptado una asignación a largo plazo en Detroit para mantener a su creciente familia, dejando a Marta en su pequeño pueblo de Mississippi. Había sido una decisión difícil, pero ambos coincidieron en que era necesaria. ¿Qué pasa con eso?, preguntó suavemente. Los ojos de Marta se llenaron de lágrimas. Su voz era apenas un susurro. Mientras no estabas, cometí un error. Un terrible error. Yo me sentía sola, John, y me dejé llevar por algo que no debía. Me involucré con otro hombre. El peso de sus palabras flotaba en el aire. John sintió como si el suelo bajo sus pies se hubiera movido, como si el mundo se le hubiera vuelto repentinamente desconocido. Permaneció en silencio, atónito, incapaz de hablar. Hay más, continuó Marta, con lágrimas en los ojos. Quedé embarazada. Cuando me di cuenta de lo que había hecho, me asusté. No sabía qué hacer. Pero una cosa sí sabía. No podía decírtelo. No podía dejar que destruyera lo que teníamos. Las manos de John se apretaron en puños sobre la mesa. Su corazón latía con fuerza mientras luchaba por procesar su confesión. Marta, ¿estás diciendo? Sí, dijo con la voz quebrada. Tuve al bebé. Un niño. Lo di en adopción. Pensé que era la única manera de protegerte, de proteger a nuestra familia. Está ahí fuera, en alguna parte, John.
y he pensado en él todos los días desde entonces. Durante un largo instante, el único sonido en la habitación fue el silencioso sollozo de Marta. John sintió una oleada abrumadora de emociones. Traición, tristeza, ira y algo que no podía definir con exactitud. Se levantó de golpe, paseando por la habitación mientras intentaba ordenar sus pensamientos. Me ocultaste esto durante 60 años, dijo finalmente, en voz baja pero temblorosa por la emoción. 60 años, Marta. ¿Por qué ahora? ¿Por qué me lo cuentas ahora? Porque no podía llevármelo a la tumba, dijo, mirándolo con ojos suplicantes. Mereces saber la verdad, y necesito que me perdones, John, aunque sea lo más difícil que te pueda pedir en la vida. John se dio la vuelta, respirando hondo y acompasado. Quería arremeter, decirle algo hiriente, pero no se atrevía a herirla. Después de todo lo que habían pasado, aún la amaba profundamente. Y sin embargo, la traición lo desgarraba profundamente. No sé si puedo perdonarte, di con voz baja. Todavía no. Pero necesito saber más. ¿Dónde está? ¿Sabes dónde está? Marta asintió, secándose las lágrimas. Guardé algunos registros. Sus padres adoptivos eran de Chicago. Tengo sus nombres. Y sé que aún vive allí. He tenido demasiado miedo de contactarlos. Pero quizás tú podrías. John se volvió hacia ella con una expresión indescifrable. Lo pensaré. Necesito tiempo, Marta. Tiempo para entender qué significa todo esto. Esa noche, mientras Marta yacía en la cama, John se sentó en la sala, contemplando los viejos documentos que ella había sacado de una caja polvorienta. Un certificado de nacimiento, papeles de adopción y algunas cartas de la familia adoptiva. Contaban la historia de un hijo que nunca conoció. A pesar del dolor y la confusión, sintió una chispa de algo inesperado. Esperanza. Esperanza de que, incluso después de 60 años, no fuera demasiado tarde para reconstruir su pasado fragmentado. John se sentó en el borde de la cama, mientras la tenue luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas medio corridas. La casa estaba inquietantemente silenciosa, salvo por el crujido ocasional del suelo de madera. Sostenía el fajo de papeles que Marta le había dado la noche anterior. Sus dedos temblaban ligeramente mientras recorría la tinta descolorida de los documentos, certificado de nacimiento, papeles de adopción, cartas de una pareja de Chicago que había adoptado a un niño cuya existencia John desconocía. La enormidad de la revelación aún le pesaba en el pecho. Sin embargo, bajo la conmoción, la ira y la tristeza, un propósito comenzaba a arraigarse. Se levantó de la cama y se acercó a la ventana, contemplando el jardín que había cultivado durante décadas. Las rosas estaban en plena floración. Sus vibrantes colores contrastaban marcadamente con la tormenta que se avecinaba en su interior. ¿Cómo había vivido todos estos años sin vislumbrar este capítulo oculto de su vida? ¿Y qué esperaba encontrar al perseguirlo? Marta, la llamó suavemente, saliendo al pasillo. Estaba sentada en su sillón favorito de la sala, con una manta sobre el regazo. El cansancio en sus ojos era evidente, pero al mirarlo, también había un atisbo de esperanza. He estado pensando, empezó John, con voz firme a pesar de la agitación interior. No sé a dónde me llevará esto, pero necesito encontrarlo. Necesito conocerlo. Marta asintió, con una expresión que mezclaba alivio y temor. Lo entiendo, John. Y lo siento mucho por todo. Él no respondió de inmediato. En cambio, se inclinó y la besó en la frente. Te diré lo que encuentre. El viaje en autobús a la biblioteca municipal fue largo, lo que le dio a John tiempo de sobra para reflexionar sobre la tarea que le aguardaba. Chicago. El solo nombre evocaba imágenes de calles bulliciosas, imponentes rascacielos y una vida muy distinta a la tranquila existencia suburbana que siempre había conocido. Pensó en el bebé, su hijo, creciendo en un mundo diferente con otros padres. ¿En qué se había convertido? ¿Querría siquiera conocer a su padre biológico? En la biblioteca, John fue recibido por una amable bibliotecaria, una mujer de mediana edad con mirada penetrante y una cálida sonrisa. Cuando le explicó que intentaba rastrear el paradero de alguien,
basándose en registros de décadas de antigüedad. Su expresión se tornó seria. No tenemos acceso directo a los registros de adopción, explicó, pero hay archivos públicos que se pueden consultar. A veces, la gente deja rastros en directorios municipales, registros escolares o incluso en viejos artículos de periódico. John pasó horas revisando microfilmes, directorios antiguos y archivos digitalizados. Fue un trabajo lento y minucioso, pero finalmente encontró una pista. Un artículo de 1978 del Chicago Tribune que mencionaba a Michael Reynolds, hijo adoptivo de Richard y Angela Reynolds. Era un artículo breve sobre un concurso de ciencias, pero le dio un nombre y una posible cronología. Armado con este fragmento de información, John regresó a casa tarde en la noche, con la cabeza llena de preguntas. Se sentó a la mesa de la cocina, extendiendo los documentos que había recopilado. Marta se unió a él en silencio, observándolo mientras reconstruía las escasas pistas. Encontré algo, dijo por fin, con tono cauteloso pero decidido. Un nombre: Michael Reynolds. Era un adolescente a finales de los 70. No es mucho, pero es un comienzo. Marta puso una mano sobre la de él, su toque suave pero firme. Estás haciendo lo correcto, John. A la mañana siguiente, John llamó a un amigo de la iglesia con experiencia en investigación de ascendencia. Juntos, revisaron bases de datos públicas y redes sociales. Poco a poco, empezó a tener una visión más clara. Michael Reynolds era ahora un hombre de mediana edad que vivía en el centro de Chicago y trabajaba como arquitecto para una reconocida firma. Estaba casado y tenía 2 hijos. John miraba la pantalla del ordenador con el corazón latiéndole con fuerza. Era el momento. El hijo que nunca conoció estaba a solo unas horas de distancia, viviendo su propia vida. ¿Vas a contactarlo?, preguntó el amigo. Todavía no lo sé, admitió John. Necesito pensarlo. Pero en el fondo, sabía que no había vuelta atrás. El viaje a Chicago fue largo y lleno de dudas. John practicaba lo que diría si encontraba a Michael, aunque todas las posibilidades parecían inadecuadas. Al llegar a la ciudad, estaba destrozado, pero la determinación en su corazón lo impulsaba a seguir adelante. Aparcó frente a la empresa donde trabajaba Michael, agarrando con fuerza el volante. A través de las puertas de cristal, vislumbró a un hombre alto, de paso seguro y sonrisa cálida. Era Michael. No había duda. John no se acercó a él, todavía no. En cambio, se quedó cerca, observando desde la distancia. Vio cómo Michael interactuaba con sus colegas, cómo reía y gesticulaba animadamente. Era surrealista observar a su propia sangre desde lejos. Finalmente, Michael salió, encaminándose a un café cercano. John lo siguió, con el corazón latiéndole con fuerza. Cuando Michael se sentó en una mesa cerca de la ventana, John dudó, pero luego se armó de valor para acercarse. «Disculpe», dijo John con voz firme, pero con un matiz de emoción. «¿Le importa si me uno a usted un momento?». Michael levantó la mirada, un poco desconcertado pero educado. «Claro, adelante». John se sentó, agobiado por el peso de décadas. No reveló su identidad de inmediato, sino que se dedicó a charlar sobre la ciudad y la arquitectura. Michael se mostró amable, abierto y curioso, lo que dificultó aún más la tarea de John. Cuando la conversación terminó, John respiró hondo. «Michael», dijo con voz suave pero firme, «tengo algo importante que decirte. Algo sobre tu pasado». Michael frunció el ceño ligeramente. Su curiosidad picó. «¿Qué es?». John dudó por un momento, y luego dijo: «Creo que soy tu padre biológico». Michael miró fijamente a John, con una expresión entre la confusión y la incredulidad. Durante un largo instante, no dijo ni una palabra. El bullicio del café pareció desvanecerse, dejando solo un pesado silencio entre ellos. «¿Qué?», dijo finalmente Michael, en voz baja, casi un susurro. John se inclinó hacia adelante. Sus manos temblaban ligeramente al apoyarlas sobre la mesa. «Sé que esto es mucho para asimilar, y no quería decírtelo así como así, pero es la verdad.
Tengo razones para creer que soy tu padre biológico. Michael se reclinó en su silla, sacudiendo la cabeza como si intentara procesar la declaración. Mira, no sé quién eres, ni qué intentas hacer. Pero esto tiene que ser algún tipo de error. No es un error, dijo John con suavidad, pero con firmeza. Tengo documentos, tu certificado de nacimiento, tu acta de adopción. Todos te llevan a ti. Michael entrecerró los ojos, y un destello de ira rompió su confusión inicial. Has estado hurgando en mi vida. ¿Quién te dio el derecho? John levantó las manos, con voz suave, pero insistente. No quise invadir tu privacidad, hijo. Solo quería encontrarte. He pasado las últimas semanas tratando de entender esto, y no puedo ignorar la verdad. Por favor, escúchame. Michael apretó la mandíbula, pero no se levantó para irse. Tras una larga y tensa pausa, exhaló bruscamente y se inclinó hacia adelante, con los brazos cruzados sobre la mesa. Bien. Habla. George metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó los documentos doblados que llevaba consigo desde que salió de casa. Los colocó sobre la mesa y se los pasó a Michael. Esto lo explicará todo. Michael dudó, con la mano suspendida sobre los papeles antes de finalmente recogerlos. Desplegó la primera página. Un certificado de nacimiento con su nombre. Frunció el ceño al leer. Su expresión cambió al pasar a los registros de adopción, y luego a una carta escrita con la cuidadosa letra de Marta. ¿Qué es esto?, preguntó Michael con voz temblorosa. Es la verdad, dijo John. No sabía de ti hasta hace unas semanas. Tu madre, mi esposa, me lo ocultó durante décadas. Pero cuando finalmente me lo contó, supe que tenía que encontrarte. Michael dejó los papeles, frotándose las sienes como si intentara quitarse la cabeza. Estás diciendo que mi madre, Angela, no era mi madre biológica. Que ella me adoptó. John asintió. Angela y Richard Reynolds te dieron una buena vida, por lo que he podido ver, y estoy agradecido por ello. Pero sí, tu madre biológica es Martha Wilson, y yo soy tu padre biológico. Michael soltó una risa amarga, negando con la cabeza. Esto es una locura. O sea, ¿quién hace esto? ¿Quién aparece de la nada diciendo ser el padre de alguien? Sé que es mucho, dijo John, con un tono de desesperación en la voz, pero no te pido nada. Solo quería conocerte, para que supieras la verdad. Michael se reclinó en su silla y miró a John, con una mezcla de incredulidad y algo más suave, más vacilante. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de tanto tiempo? La mirada de John se posó en sus manos, con el peso de sus emociones oprimiéndolo. Porque no lo sabía. Si lo hubiera sabido, te habría buscado antes. Pero Marta me lo ocultó. Creía que me estaba protegiéndote a ti. Y ahora se acerca al final de su vida, y ya no podía guardar ese secreto. Yo tampoco. Michael volvió a mirar los papeles, mientras sus dedos recorrían el borde del certificado de nacimiento. Esto es, ni siquiera sé qué pensar. No tienes que decidir nada ahora, dijo John rápidamente. No quiero presionarte. Solo quería que lo supieras. Durante un largo instante, ninguno de los dos habló. El murmullo del café llenó el silencio entre ellos, un marcado contraste con la confusión que reinaba en sus mentes. Finalmente, Michael dobló los papeles y se los devolvió a John. Necesito tiempo, dijo en voz baja. Necesito tiempo para pensar en todo esto. John asintió, con una expresión que mezclaba alivio y tristeza. Por supuesto. Tómate todo el tiempo que necesites. Te dejo mi número por si quieres hablar. Michael tomó el papel que John le ofreció y se lo guardó en el bolsillo sin decir palabra. Luego se puso de pie, con movimientos lentos y pausados. Tengo que irme, dijo con tono distante. Tengo mucho que procesar. Entiendo, dijo John, poniéndose de pie también. Gracias por escuchar. Es todo lo que podía pedir. Michael asintió brevemente, se dio la vuelta y salió del café, dejando a John solo en la mesa.
El peso del encuentro lo envolvía como una pesada capa, pero también había un atisbo de esperanza. Michael no lo había rechazado por completo. Aún había una oportunidad. Los días siguientes fueron de los más largos de la vida de John. Intentó mantenerse ocupado, cuidando el jardín y ayudando a Martha con las tareas de la casa, pero sus pensamientos siempre estaban con Michael. Repasaba su conversación una y otra vez, preguntándose si había dicho lo correcto, si había hecho lo suficiente para convencer a su hijo. Entonces, una noche, sonó el teléfono. John corrió a contestar, con el corazón latiéndole con fuerza. «Hola», dijo con voz temblorosa. «John», dijo la voz al otro lado. Era Michael. «He pensado en lo que dijiste. Tengo muchas preguntas». «Por supuesto», dijo John, con voz aliviada. «Te responderé a todo lo que quieras saber». «¿Podemos vernos de nuevo?», preguntó Michael, en un lugar más tranquilo esta vez. John sonrió y una lágrima le resbaló por la mejilla. «Me gustaría, hijo. Le gustaría mucho». El aire era fresco y puro, mientras John esperaba en el banco del parque, aferrándose con fuerza a su abrigo. Había pasado una semana desde aquella fatídica llamada, y ahora estaba allí, a punto de reencontrarse con Michael. El parque estaba en paz. El suave susurro de las hojas al viento se acentuaba con las risas de los niños que jugaban cerca. Sin embargo, la mente de John estaba de todo menos tranquila. Había pasado los últimos días repasando cada palabra de su conversación, cuestionándose a sí mismo y esperando no haber insistido demasiado. Este encuentro parecía su última oportunidad para arreglar las cosas. Michael se acercó desde el otro lado del parque, su alta silueta recortada contra el sol poniente. Llevaba una cartera de cuero colgada del hombro y caminaba con la seguridad de alguien acostumbrado a tomar decisiones. Pero al acercarse, John vio la vacilación en sus ojos, una incertidumbre que reflejaba la suya. «John», dijo Michael, con voz tranquila, pero más suave que antes. «Michael», respondió John, levantándose del banco. Señaló el asiento vacío a su lado. «Gracias por venir». Michael se sentó y dejó la cartera en el suelo, a sus pies. Por un instante, ninguno de los dos habló. Ambos contemplaban el parque como si el paisaje pudiera darles las palabras que necesitaban. «He estado pensando mucho en todo lo que me contaste», empezó Michael, rompiendo el silencio. «En ti y en Marta, en todo lo que desconocía de mi propia vida». John asintió con la garganta apretada. «Me imagino que es mucho para procesar». «Lo es», admitió Michael. «Cuando apareciste en el café, me enojé. No solo contigo, sino con la idea de que mi vida no era lo que yo creía. Angela y Richard eran mis padres en todo sentido. Me dieron una buena vida, un hogar lleno de amor. Pero ahora sé que hay otra parte de mi historia, y no sé cómo sentirme al respecto». John bajó la mirada hacia sus manos. Las líneas y arrugas eran testimonio de los años que había pasado construyendo una vida con Marta, sin saber nunca el secreto que ella guardaba. «No estoy aquí para reemplazarlas», dijo en voz baja. «No quiero quitarles el amor que sentías por ellas. Solo quería conocerte. Al menos tener la oportunidad de conectar, aunque fuera por un ratito». Michael exhaló lentamente, con la mirada fija en los niños que jugaban a lo lejos. «Ya me has dado mucho en qué pensar, pero tengo preguntas. Sobre Marta, sobre ti, sobre por qué decidió abandonarme». John asintió. «Responderé cualquier cosa que quieras saber». Durante la siguiente hora conversaron. John compartió historias de su vida con Marta, sus dificultades iniciales y el amor que habían forjado a lo largo de 6 décadas. Explicó que su decisión de renunciar a Michael no fue un rechazo, sino un intento desesperado por protegerlo en una época en la que sus vidas estaban llenas de incertidumbre y dificultades. Michael escuchó atentamente, y su escepticismo inicial dio paso gradualmente a la comprensión. «No sé si podré perdonarla del todo por ocultarme esto», admitió Michael. «Pero entiendo por qué lo hizo. Y creo que quiero conocerla». El corazón de John se llenó de alivio. Eso significaría el mundo para ella.
Unos días después, Michael llegó a casa de John y Marta. John había preparado a Marta para la reunión, y aunque estaba frágil y confinada en su silla, sus ojos brillaban de anticipación. Cuando Michael entró por la puerta, ella extendió una mano temblorosa. Michael, dijo con voz suave, pero llena de emoción. Lo siento mucho por todo. Michael se arrodilló a su lado y le tomó la mano. No tienes que disculparte, Marta. Ahora lo entiendo. Hiciste lo que creíste mejor. Las lágrimas corrían por su rostro mientras susurraba. Gracias. Gracias por darme este momento. Pasaron la noche compartiendo historias, risas y lágrimas. Por primera vez en décadas, el peso del secreto de Marta se alivió, reemplazado por la calidez de una nueva conexión. Michael mostró fotos de su familia, y Marta escuchó con orgullo mientras hablaba de sus hijos y su trabajo. John observaba desde un rincón de la sala, con el corazón lleno. El dolor y la confusión de las últimas semanas habían valido la pena por este momento. Ver a su esposa e hijo juntos, acortando la distancia que una vez pareció insalvable. Las semanas siguientes fueron un regalo. Michael los visitaba con regularidad, trayendo a su esposa e hijos a conocer a John y Marta. Compartieron comidas, historias y recuerdos, forjando un vínculo que se sentía a la vez nuevo y familiar. El hogar de John y Marta, antes tranquilo y solitario, ahora estaba lleno de risas y vida, pero el tiempo no los acompañaba. La salud de Marta seguía deteriorándose, y era evidente para todos que sus días estaban contados. En una fresca mañana de otoño, rodeada de su familia, falleció en paz, con una sonrisa de satisfacción en su rostro. En los días posteriores a su funeral, John encontró consuelo en las conexiones que habían forjado. Michael se había convertido en una presencia constante en su vida, y aunque el dolor de perder a Marta era inmenso, John sintió paz al saber que su último deseo se había cumplido. Una noche, mientras John estaba sentado en el porche con Michael, viendo cómo el sol se ponía en el horizonte, dijo: «Nunca pensé que tendría esta oportunidad de conocerte, de tenerte en mi vida». «Tu madre», respondió Michael, poniendo una mano sobre el hombro de John, «me dio ese regalo, y me alegro de que no lo hayamos extrañado». A medida que las estrellas comenzaban a iluminar el cielo nocturno, John sintió una profunda sensación de cierre. Su viaje había estado lleno de dolor, amor y descubrimiento, pero lo había conducido a este momento. Un recordatorio de que incluso en los giros más inesperados de la vida, siempre hay espacio para el perdón, la conexión y la esperanza. Y así, la increíble historia de John y Martha Wilson llega a su fin. Una historia de amor, perdón y los lazos inquebrantables de la familia. Si esta historia te conmovió, dale a me gusta. Suscríbete al canal y comparte tu opinión en los comentarios. Nos encantaría conocer tu perspectiva. No te pierdas más historias inspiradoras.